director Arturo, estás aquí. Egunon, sail ofizialeko Buenos Los días. Condenados Vamos filmaren a prentsaurrekoa comenzar egingo con dugu la orain. rueda de prensa de Los Condenados. Vamos a hacer la rueda de prensa de la película de sección oficial Los Condenados. Tenemos con nosotros a su director y co-guionista, tenemos los actores, tenemos representantes de las productoras y, por lo tanto, están ya deseosos de escuchar su primera pregunta. Así que, por favor, primera pregunta. Allí. Hola, Isaki. Hola, buenos días. Lo primero que te quería preguntar era con respecto a la evolución del proyecto, porque quería confirmar, o sea, según algunas versiones, esto había empezado como un documental. Ahí no, digamos, no me queda muy claro, las informaciones no son muy claras, habrían surgido algunos inconvenientes o cambios de rumbo, digamos, y después la película habría terminado siendo la película de ficción que es. Entonces, bueno, quería pedirte si podés repasar más o menos la historia del proyecto, cómo fue evolucionando y por qué. Sí, es un proyecto que empieza de algún modo a cristalizar en el año 2003 aproximadamente, cuando fuimos a presentar Cravan a Buenos Aires. Ese año coincidieron varias cosas. Coincidió la ocasión de hacer todo un viaje por parte de Latinoamérica, sobre todo de Argentina. Poco después de ese viaje estuve trabajando en la excavación de una fosa común, una excavación clandestina que se organizó en Cataluña, con el objetivo de empezar a utilizar las técnicas científicas, los métodos arqueológicos de búsqueda en excavaciones, que es una cosa que en Argentina tenéis una tradición muy amplia, que en cambio en España ha llegado muy muy tarde, ¿no? Y un compañero mío cineasta, Pere Vilá, quería rodar un documental allí y le acompañé. Estuvimos trabajando en estas excavaciones. Y yo recuerdo mi sensación de estupefacción y de bastante desconcierto durante aquella excavación, ¿no? No podía dejar de preguntarme qué motivaciones nos habían llevado a cada uno de nosotros a ese lugar. Y creo que eso estaba muy mezclado con todo lo que había conocido, la gente que había conocido en aquel viaje por Argentina, sobre todo, ¿no? Y de algún modo todo eso creo que es los temas principales de la película, que pueden ser la legitimidad de la lucha armada, qué es lo que... ¿Cuál es el conflicto interno, cuál es la tragedia que empuja a alguien a decidir matar a otra persona para defender una idea, una ideología? ¿Cómo remover el pasado desde el presente implica siempre una reescritura del pasado y al mismo tiempo una confrontación de ambos tiempos? Todo eso creo que surge de allí. En aquellos momentos a mí empecé pensando en que se podía hacer un documental que pensaba llamarlo incluso la fosa común, ¿no? Me daba cuenta de que este tipo de temáticas eran comunes a muchos países, a muchos momentos de la historia. Imaginaba hacer una historia en la que pudiéramos ver la historia de una fosa común en Cataluña, la historia de una fosa común en Argentina, ese tipo de historias y mezclarlo, ver qué relaciones había entre todas ellas y ver qué diferencias, ¿no? Todo este proceso del documental fue muy largo. Y sin embargo nos dábamos cuenta a medida que avanzábamos que los temas que más nos interesaba tocar, que son los que acabo de decir, todo este debate moral, todo este planteamiento ético, resultaba muy complicado hacerlo de esta forma. Nos parecía, ya os digo, ha sido un proceso de varios años en el cual la forma de la ficción se ha ido imponiendo como la forma más clara para poder hacer esta película, ¿no? De algún modo optamos por convertirlo en un relato moral. El otro día Daniel, cuando vio la película, me decía que lo veía como una fábula. A mí fábula es una palabra que me da un poco de miedo porque me parece que remite a un cuento de hadas o a un cuento de duendecillos, ¿no? Un poco. Cuando, sin embargo, es una película de guerrilleros y de personajes de carne y hueso y con sangre, ¿no? Como acostumbran a pasar estos procesos. Entonces... no estaba, bueno, la palabra fábula me incomodaba, pero sí estoy de acuerdo en que la idea es que sea un relato moral y para el cual nos era mucho más adecuado partir de personajes ficcionados que podíamos escribir para tener todo este abanico de personajes con opiniones distintas y que se interrelacionan de la forma que era más adecuada para la narración, ¿no?
¿Y por qué en Argentina y no en Cataluña, que es una cosa que es más cercana y que el espectador entiende más, sobre todo en estos años de la ley de la memoria histórica? Sí, bueno, la pregunta sería, ¿es más cercana a quién, ¿no? Yo creo que estos temas son completamente universales, ¿no? En este caso, la elección del lugar venía dada por una cuestión muy natural, que era el origen de esta historia que os contaba, y luego por intereses claramente dramáticos, ¿no? A mí me interesaba mucho que fuera una historia en la cual se mezclaran el presente y el pasado, no como algo... O sea, no es una película sobre la memoria histórica, o no es solo una película sobre la memoria histórica, es una película que habla sobre el presente y sobre cómo el presente puede cambiar la forma de comportarnos en el futuro, ¿no? Y pensando en las distintas opciones, incluso en un momento recuerdo que algún miembro del equipo me comentó que por qué no trasladábamos la historia a Bosnia, ¿no? Donde también había conflictos muy parecidos, ¿no? Si os fijáis en la película, en ningún momento se habla de Argentina, ni se habla de ningún grupo guerrillero concreto, ni se habla de ninguna ciudad. Esto es deliberado y está planteado de tal modo que el espectador que quiera verlo como una película ambientada en Argentina o en algún otro país de Latinoamérica le pueda funcionar. O sea, está construida de tal modo que sea creíble y sea verosímil en ese contexto. Pero de tal modo que al mismo tiempo a mí me daba miedo que contextualizarlo en un lugar concreto pudiera dar pie a pensar al espectador que es una película sobre ese momento en ese lugar con ese grupo, cuando no es así. Es una película sobre un conflicto que se produce en muchos sitios, ¿no? La ventaja de ubicarlo en un contexto latinoamericano, aparte de poder contar con actores tan buenos como ellos, la motivación principal era la de conseguir hablar de una historia que de algún modo era una gente que había luchado hace 30 años y que habían sido derrotados por el poder, ¿no? Esto nos permitía tener un lapso de tiempo que yo creo que es el tema principal de la película. Estos 30 años de diferencia, que son los que han marcado el cambio de perspectiva. El cambio de perspectiva no solo en los personajes, sino también en la sociedad, ¿no? La sociedad entera tiene una visión muy distinta de lo que es la lucha armada y lo que es el concepto revolucionario en los años 60-70 al que hay en la actualidad, ¿no? Y es un poco la perplejidad y la confrontación que sufren los personajes viene marcada por este contexto también, ¿no? Este lapso temporal que, por ejemplo, si hubiéramos hecho la historia en Cataluña o en España o en Bosnia no existiría, nos permitía también la aparición de la siguiente generación, ¿no? Hacer este diálogo, esta confrontación entre las dos generaciones, porque justamente esos 30 años permiten que la generación de los hijos sean adultos, ¿no? Y sean adultos ya con capacidad de decisión por sí mismos. ¿Preguntas, por favor? Sí. Hola, Isaki, buenos días. Yo quería saber, bueno, a mí me sorprende que un cineasta joven como tú afronte un tema difícil, como este. ¿Qué es lo que te movió a hacer la película? ¿Algo en tu interior, algo que te habían contado? Sí, a mí es una pregunta que me estáis haciendo bastante y me sorprende la pregunta primero porque ya no soy tan joven y segundo porque no creo que haya... O sea, no creo que sean temas que interpelen a una generación en concreto. Creo que son temas que nos interpelan a todos por completo, ¿no? Y a nuestra generación no menos que a la anterior, ¿no? Y las motivaciones son las que he contado antes, en realidad. O sea, sí me parece un tema... creo que el tema de la lucha armada es un tema clave en toda la historia del siglo XX, tanto en la sociedad como en los intelectuales, como en la vida política diaria. Y basta con ver los periódicos de cada día para ver que sigue siéndolo. Y, evidentemente, es un tema que me interpelaba muy de cerca. Hola. Ante todo, enhorabuena a todo el equipo por la película. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va en relación también a subrayar el aspecto temporal de la película, que cogiendo un símil también arqueológico, parece como que hayan varios estratos, ¿no?, temporales dentro de uno mismo y cómo esos estratos de diferentes épocas, de diferentes momentos, van reverberando o resonando en ese tiempo presente. Y por otro lado también el tema de la palabra, que en tus anteriores películas, por ejemplo en Cravan, era una película más de ideas, de montaje, la leyenda de emociones, de rostro, pero aquí la palabra sí que tiene
un punto altamente significativo en cuanto a la cuestión de verbalizar esos recuerdos o cómo se construye esa memoria. Me gustaría que hablaras un poco de eso. Y también otro tema es cómo has abordado esta película en cuanto trabajas por primera vez con actores consagrados. ¿Cómo te ha ido? A ver, si vamos por temas... Sí, esperemos que sigan siendo consagrados después de... Será por mayores. Después de esto. En cuanto al tema de la palabra, yo creo que es verdad que has apuntado muy bien el cambio entre las tres películas. En La leyenda del tiempo había mucha palabra ya también, pero es verdad que predominaban los rostros. Y en esta película yo creo que hay una mezcla de ambas cosas, ¿no? Hay muchas secuencias en las que intentábamos mostrar las situaciones y todo lo que está ocurriendo a través de los rostros de los personajes, ¿no? Yo creo que es muy claro, sobre todo en el caso del personaje de Martín. El rostro suyo sí sufrió una evolución, el rostro y el descubrimiento de su cuerpo a medida que avanza la película, ¿no? A mí quizás uno de los momentos que más me gusta de la película sea el momento en el que pasamos de esa secuencia en la que están el personaje de Raúl y el personaje de Martín, Arturo Goetz y Daniel Fanego, en frente de la hoguera, que es la última secuencia en la que vemos al personaje de Martín, y pasamos de su rostro, que es un rostro absolutamente quebrado y lleno de las marcas bueno, lleva su biografía escrita en la cara, ¿no? Y por corte seco pasamos al rostro de Silvia, interpretada por Bárbara Leni, que es un personaje en cuyo rostro todo está por ser escrito aún, ¿no? Es un personaje que tiene toda la historia aún por decidir, ¿no? Y al mismo tiempo hay estas secuencias mucho más físicas y sí se compagina con secuencias en las que todo es mucho más verbal, ¿no? Eso era así de forma voluntaria, porque creo que son ideas y son conceptos que eran necesarios explicitar y discutir, ¿no? Y tenía que ser a través del lenguaje, ¿no? Luego también está el tema de que al ser actores argentinos todo el mundo se queda con la idea de sí, como siempre hablan tanto los argentinos, ¿no? Pero no sé, tengo ganas de medir cuántas palabras había en La leyenda y cuántas en esta para ver si realmente hay más. Me queda esa duda de si no será el prejuicio argentino. Sí, más que en la cantidad de palabras, era en que a estos personajes les hace falta, o sea, se nota como que quieren exorcizar esos fantasmas y a través de la palabra hay necesidad de hablar entre unos, entre otros, el cómo se construye... Sí, es totalmente cierto. Y hay como un estallido, ¿no? Por ejemplo, los personajes de Andrea y Martín que no se hablan durante muchas secuencias, hasta que llega la secuencia en que tienen la gran discusión, ¿no? Ese momento es el estallido en el que todas las ideas empiezan a saltar, ¿no? En cuanto a esto, me gustaría comentar dos cosas. Una es que el hecho de la propia situación del equipo técnico durante el rodaje, ¿no? Y equipo técnico y artístico. La película la rodamos en la selva central del Perú y estábamos todo el equipo viviendo de forma, salvando todas las distancias que se quieran y que son necesarias, viviendo de forma parecida a los personajes de la película, ¿no? Encerrados en una casa, compartiendo un espacio lejos de nuestros hogares y de nuestras familias, y de algún modo esas discusiones políticas, morales, esas conversaciones sentimentales, erótico-festivas alrededor de una botella de vino se daban también con todo el equipo, ¿no? Y gran parte de las conversaciones que se ven en la película salían de ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, secuencias como esa discusión o como la mayoría de diálogos, era muy importante trabajar mucho con ellos, ¿no? En este aspecto, todo el reparto, los actores, aportaron muchísimo a la construcción de las secuencias. Entre otras cosas porque hubiera sido absurdo por nuestra parte, por mi parte, por la parte de Isa Campo, que es la guionista de la película, no escucharles, ¿no? Porque son gente que realmente habían vivido cosas muy cercanas a lo que estábamos contando en la película, ¿no? Buenos días. ¿Entiendes que independientemente de las motivaciones políticas hay personas que sienten cierta fascinación por la violencia, o sea, a través del personaje del joven y por qué lo has introducido junto con todo el otro tema? Sí, ese personaje también nacía de gente que había conocido y recuerdo mi sorpresa la primera vez que estuve en Latinoamérica cuando me encontraba chicos mucho más jóvenes que yo, de 20 años, de 18, de 20 y pocos, que seguían pensando, seguían viendo a ETA como un grupo revolucionario de izquierdas
que luchaba por el socialismo y por un mundo utópico, ¿no? Una visión absolutamente antagónica a la que tenemos en España, ¿no? Eso me impactó mucho y me daba pie a pensar un poco en cómo había cambiado la visión, un poco lo que contaba antes, ¿no? Cómo ha cambiado esta visión en general en la sociedad, ¿no? Sobre lo que es la lucha armada y sobre la forma de actuar, ¿no? No solo por el contexto, sino incluso por la forma de ser, ¿no? Y es evidente que la violencia despierta una fascinación que es una mezcla de dos cosas, ¿no? Es una fascinación estética por un lado y es una fascinación que tiene que ver con la épica y con la narratividad, ¿no? Es muy fácil construirse una novela y verse a uno mismo como personaje novelado de su propia historia, ¿no? Y esto sí puede llevar especialmente a los jóvenes por ese camino, ¿no? Hola, buenos días, Saki. Yo quería... Sí, por favor. Os invitaría a que me interrumpáis también, ¿eh? Porque estoy seguro que tanto, sobre todo Daniel y Arturo, tienen muchas cosas que decir. O sea, que no os cortéis en interrumpirme y corregirme, además. Quería preguntarte por el tema de ETA, aunque ya has comentado un poco. Me llama la atención tu idea de poner el único comentario que sale en la película en una persona a la que luego le dicen que no sabe de lo que está hablando. Entonces, pues me gustaría un poco comentar esa decisión. Sí, bueno, realmente en ese momento es un personaje que no sabe de lo que está hablando, Pablo, y fue un tema muy debatido por todos nosotros, porque justamente, como os decían, apostamos en la película por no hacer referencia a ningún grupo concreto, ¿no? Y en cambio en este momento, sabiendo que es un cambio de registro en la película, sabiendo que eso incluso desde un punto de vista dramático o dramatúrgico puede ser visto como una debilidad, aposté por dejarlo porque me parecía importante no eliminar lo que para mí estaba en el origen de la película, que había sido una de las motivaciones para mí, ¿no? Que era hablar de la lucha armada, incluso aquí y ahora con ETA también, ¿no? Por otra parte, también es una forma de decir que la película no está ocurriendo en Latinoamérica en los años 70. Es una película que se puede extrapolar a la actualidad. No por el contexto de los personajes, sino por el hecho tan concreto de la psicología de los personajes y esta tragedia que estaba contando, ¿no? Este conflicto moral de tener que decidir matar a alguien para defender una idea. A mí me encanta esa frase de Juan Goytisolo que decía que muchas veces cuando alguien mata a una persona para defender una idea, no siempre defiendes una idea, pero siempre matas a alguien, ¿no? Y creo eso quería que estuviera en la película y que estuviera presente aquí, ¿no? Y de esta forma. Es un tema que realmente debatimos porque dentro del guión era como un salto, ¿no? Es un momento que sé que puede sorprender al espectador porque hay como un pequeño cambio de registro, ¿no? De repente estás esquivando nombrar grupos para no convertirlo en algo concreto, pero sí aparece ETA, ¿no? También porque ha habido una conexión muy clara, ¿no? entre los grupos guerrilleros latinoamericanos y ETA en concreto, ¿no? Yo quería saber en el monólogo de Silvia, más bien, tengo entendido que al principio estaba montado como si fuera pregunta-respuesta y al final en el montaje optaste por cortarlo. Quería que me explicaras la preparación de esa escena y cómo fue prepararla, sobre todo emocionalmente. Sí, para mí es una secuencia sobre la cual pivota gran parte de la película, ¿no? El personaje de Silvio es uno de estos personajes complicados y peligrosos porque durante los 2 primeros actos de la película estás hablando de él y no aparece hasta el final, ¿no? Con lo cual estás creando una expectativa que puede ser defraudada con todo el peligro que eso conlleva, ¿no? Con Bárbara Leni trabajamos durante los meses previos al rodaje sin escribir nunca una secuencia, siempre trabajábamos con una serie de notas que estaban muy abiertas y no fue hasta creo que fue el penúltimo día de rodaje cuando ya habíamos rodado toda la parte de Perú y conocíamos todo el resto de la historia, incluso habíamos filmado ya el regreso de Bárbara, el regreso de Silvia a la casa y el reencuentro con su madre y con su familia. Fue solo entonces cuando rodamos la secuencia con Bárbara. Y lo que hicimos fue una hora y media antes de rodar, nos sentamos con ella y ahí pusimos sobre el papel por primera vez todo lo que queríamos que dijera y lo pusimos en orden, ¿no? Entonces ya desde guión estaba planteado como una secuencia en la que el personaje de Martín quedaba fuera de cuadro y
y desde guión estaba previsto que no hablara. O sea, llevamos hora y cuarto de película, en lo cual la película recae y todo el peso está muy depositado sobre su rostro y sobre su personaje, ¿no? Nos parecía que era el momento de repente de cambiar de registro y que apareciera ese rostro de Bárbara de otra generación completamente distinto a los rostros que hemos visto hasta entonces, ¿no? Incluso con un acento distinto también, ¿no? Y lo que sí cambió mucho durante que cambió en el mismo momento de rodar la secuencia. Yo por lo general la cámara la lleva siempre Diego Dusubel, que es mi director de fotografía y operador, con el que siempre trabajo y que es como un hermano para mí. Y en cambio en esa secuencia pensé que estaba bien que el diálogo fuera, aparte de que Bárbara estaba hablando con él, pero pensé en quedarme yo detrás de la cámara para que a veces estuviera hablando conmigo también, ¿no? Y lo que hicimos fue filmarlo sabiendo que las frases de Martín no estarían, pero sí había un diálogo en el cual Martín le iba respondiendo a todo lo que decía Bárbara. Y sí le estaba dando pie a sus siguientes réplicas, ¿no? Hay momentos en el plano en los cuales creo que se puede notar cómo Bárbara está escuchando y está siendo alterada y está modificando sus facciones a través de lo que le dice Martín, ¿no? Pero lo que sí cambió fue que en el momento de filmar, yo lo imaginaba como una secuencia con saltos, con jump cuts, con pequeñas elipsis, y cuando vi a Bárbara enfrente mío contando durante 7 minutos y viviendo ese viaje desde el personaje que no quiere saber nada de su pasado, con todas las barreras alzadas, y ese personaje que quiere quitarse el lastre de toda la generación anterior, hasta el momento en el cual se da cuenta que tiene que afrontarlo y asumirlo y prefiere regresar con él. Ese viaje visto en directo a través del rostro de Bárbara me pareció fascinante. Es el momento en el que decidimos dejarlo entero, sin ningún corte, y montarlo tal cual. Y además, creo que tenía más fuerza que fuera el espectador quien imaginara, que ya llevamos 1 hora y cuarto viendo a Martín, y la idea era un poco que sea el espectador quien imagine qué es lo que le está diciendo, cuáles pueden ser los argumentos de Martín para convencer a Silvia de que vaya con ellos, ¿no? Y simplemente una cosa anecdótica. El hecho de que ella no sea argentina y tener que aguantar el peso durante 7 minutos, ¿te creó algún tipo de miedo? Bueno, hay que decir que en el caso de Bárbara, ella nació en Buenos Aires, su familia es argentina, luego se exiliaron a España, regresó a Argentina, creció allá hasta los 10-11 años y luego volvió a España, con lo cual incluso su acento es un poco híbrido, ¿no? Y también tenía un bagaje muy cercano al que cuenta la película, ¿no? Hola, buen día. Para los actores, para Daniel Fanego y Arturo Goetz, quería saber, teniendo en cuenta la historia trágica de Latinoamérica, sobre todo de los tiempos que habla la película, y sobre todo teniendo en cuenta el drama que sufren los personajes, que de alguna manera están tratando de desenterrar la verdad y al mismo tiempo están escondiendo en ellos una gran mentira o un secreto, no sé si una mentira. Quería saber cómo fue encarar este proceso, cómo construyeron esos personajes y a qué desafíos cada uno se enfrentaron, ¿no? Construir el personaje de Martín para mí fue muy difícil, aceptarlo fue muy difícil. De comienzo, cuando Isaki me acercó el libro, tenía buena parte de los prejuicios que muchos argentinos vamos a tener con la película o van a tener con la película, con esta idea de que si se trataba de una película que atendiera la memoria histórica. A partir del trabajo con Isaki, de las charlas con Isaki, empecé a entrever esto que decía Isaki, que se trataba de una película que por un lado tenía una suerte como de desinscripción geográfico-histórica y que permitía que los personajes se manejaran en otro plano de relato, de narración. En mi caso particular, no estoy hablando por Arturo, traté de construir la saga de este personaje, el viaje que hace este personaje desde esa suerte de silencio en el que vive exiliado en Europa, hasta la necesidad de empezar a poner en palabras. El personaje al comienzo de la película prácticamente no habla, no se expresa, es un personaje poco expresivo, no quisiera revelar lo que le está pasando ni porque está ahí, es más, no quiere volver ni quiere volver a enfrentar eso, y lo va enfrentando y le va ocurriendo a medida que le va ocurriendo, y ahí
va apareciendo la necesidad de Martín de poner en palabras algunas cosas. Yo siento que en esto hay una suerte como de paralelo con muchos compañeros, entre los que algunas cosas yo no sé si se pueden hablar, o se han hablado, o se hablan, y esto sí fue un elemento que me sirvió para trabajar con Martín y llevarlo en esta suerte de viaje, no solamente físico de Europa a otro continente, sino desde su presente silente hacia el pasado, y del pasado regresar a un presente donde tener la necesidad de poner negro sobre blanco en algunas cosas, ¿verdad? No sé si esto responde. A mí lo que me ocurrió cuando Saki me contó la historia por primera vez y me dio el guión, me dio bastante miedo. Me pregunté qué íbamos a hacer con esto nosotros, digamos, que vivimos esos momentos en primera persona. Pero enseguida pensé que era una historia que había que contar, que había que empezar a correr velos que se habían escondido durante mucho tiempo, que había algunas ya personas que habían empezado a decir algunas de las verdades que por obvios motivos se habían ocultado. Es decir, que dentro de los mismos movimientos guerrilleros había reglas muy crueles, pero que, como hablábamos justamente ayer con Daniel, también había que responder a las madres de esos muchachos que estos personajes habían matado, que son tan madres como las que habían muerto bajo, digamos, la represión. Yo todavía quiero ver qué pasa cuando se estrene esto en la Argentina, porque no va a ser silencioso el pase de esta película ya. Yo creo que va a crear cierta controversia. A mí particularmente, durante todo el rodaje tuve este temor, pero donde me traté de concentrar es que Raúl era uno de los responsables de la crueldad interna del grupo, que no había cambiado mucho su idea durante todo este periodo, que seguía pensando lo mismo. Era un tipo, por un lado, endurecido, pero con muchos grises, porque ese es el hombre no es blanco-negro, y que seguía como aferrado a esa idea que había tenido en el pasado. Por eso esa locura de querer enseñarle a disparar al muchacho, o seguir pensando que puede haber una solución violenta a los problemas que tenemos ahora. Ese monólogo que lanza en un momento diciendo que no nos habíamos equivocado, que lo que nos habíamos equivocado en el momento, porque la Argentina en aquel momento era un país rico, y en cambio ahora este sería el momento donde somos un país mucho más pobre y donde se nos mueren los chicos por decenas. Es un personaje donde se mezcla, bueno, como en todos estos personajes, la locura con la sanidad mental. Yo pensé muchas veces, y ahí tuvimos muchísimas discusiones, que al final Raúl era el que lo mataba a Martín, porque Martín había, contando la historia, había como infringido una de las reglas, que esto no se debía contar. Esto no se refleja en la película, pero era lo que yo me había construido en la cabeza, para dar mi vuelta al personaje.
no sé, sigo un poco todavía angustiado por... ayer la vi por primera vez la película y hoy la voy a ver por segunda vez, pero les digo que fue todo un proceso, no fue algo así tan sencillo. Isaki, en los créditos de la película están acreditados los actores que hacen de Ezequiel y de Martín joven, lo cual da a entender dos cosas: que vos filmaste ciertos fragmentos del pasado y que decidiste no incluirlos en la película, y que esta decisión debe haber sido lo suficientemente a último momento como para que siguieran quedando en los créditos, digamos. Te quería preguntar sobre esto. Sí, no, en realidad los créditos aluden a las fotografías. En las fotografías del álbum de fotos es el Ezequiel joven y es el Martín joven, que además es el hijo de Daniel. Nunca planteamos rodar flashbacks, justamente porque nos parecía que rodar flashbacks implicaba contar cómo había sido el pasado, cuando lo mejor es que este pasado se vea en sus cuerpos, ¿no? Y en sus rostros y en las palabras, ¿no? Y los vacíos que quedan entre estas palabras. No, nunca rodamos ningún flashback, y sí son dos actores argentinos que hicieron los papeles para las fotografías. Sí. Es un poco siguiendo con lo que decía Arturo. Yo creo que lo que más nos interesaba a todos de la película y lo que nos aglutinó, creo que era lanzar estos temas y plantear que cada personaje tuviera argumentos muy sólidos a su favor y que tuviera buenas intenciones para actuar, ¿no? Es decir, no es una película de héroes y traidores, o no lo es en el sentido absoluto del término, ¿no? Son personajes que todos ellos están movidos por buenas intenciones que pueden acarrear consecuencias muy dolorosas, ¿no? Y una intención muy clara desde la película era por ejemplo, que mi opinión, mis conclusiones políticas no estuvieran reflejadas en primer término frente a la pantalla, porque me parecía que podían convertirse en un obstáculo para que el espectador pudiera sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y de hecho estoy convencido de que las posturas políticas, bueno, estoy convencido porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Las posturas políticas de Arturo, las de Daniel, las del resto del elenco, del resto del equipo técnico, las mías, son muy distintas entre nosotros. Y sin embargo, cada uno de nosotros puede encontrar en la película los elementos de debate que nos interesaba que estuvieran puestos sobre la mesa, ¿no? Para que luego el espectador pueda debatirlas y discutirlas consigo mismo, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones. Sí, yo tenía dos preguntas. Hablabais antes, Arturo y Daniel, de la expectación con la que, o sea, ese temor que tenéis hacia el estreno de la película en Argentina. Entonces, la primera es más o menos si hay fecha ya para ese estreno, y la segunda, si creéis o cómo creéis que está la sociedad argentina preparada para recibir o para reabrir y remover este tipo de heridas. Yo sobre la fecha de estreno no puedo contestar. Yo el temor es de Arturo. De mi parte, más el temor fue antes de hacer la película. Una vez que comenzamos a trabajar con Isaki, hemos disentido muchísimas veces, hemos discutido muchísimas veces. Veníamos por la rampa recién discutiendo sobre los presos etarras, así que vamos a seguir discutiendo y seguimos teniendo opiniones diferentes. Luego, en el armado de la película, yo personalmente me zambullí a que esta discusión se filmara y dejara de ser una discusión privada entre Isaki y yo. Entonces, que eso se convirtiera en trabajo y en acción dramática. Es verdad que antes de cada una de las escenas en las que se iba a poner en palabras un montón de las cosas que nosotros discutíamos fuera de cámaras, algunas discusiones fueron muy ásperas. Nos hemos peleado, hemos gritado, nos hemos sido ofendidos. Pero lo que a mí me pareció muy interesante fue esta suerte de encierro, es decir, de este acting, de que todas estas ideas o todas estas abstracciones se pudieran poner en el cuerpo dramático del trabajo y que fueran llevadas a ese cuerpo dramático y que Isaki las filmara. En este sentido, a mí me pareció muy importante los aportes que pudieron hacer actrices como Leonor Manso,
que sí tiene una militancia, porque por ahí escuché que nosotros habíamos vivido de cerca. Ni yo soy un militante, ni Arturo es un militante. Venimos de campos muy diferentes. Mi militancia comienza recién en el año 2000, cuando empiezo a trabajar con Abuelas de Plaza de Mayo. Digo, no, yo no soy un líder guerrillero, Arturo tampoco lo es. Entonces tal vez eso también nos permitió, a la hora de trabajar con algunas ideas, o con esta idea de poner en palabras algunas cosas, tener una cierta distancia, ¿verdad? En mi caso particular no hubo temor antes, luego fue todo ardor y discusión, y no sé si eso deja respondida a tu pregunta. Sí, a mí me pareció muy bonito lo que decías ayer, ¿no? De que al final todas estas discusiones y abrazos y copas y conflictos hacen que sea una película trenzada, ¿no? Eso cuando dijiste ayer me pareció precioso, ¿no? Y que de algún modo está todo imbrincado, las ideas de cada uno de nosotros, ¿no? Y también es bueno reconocer que hubo un montón de materiales escritos, porque acá, cuando Isaki me manda el primer guión, ahí realmente yo dije, yo no sé si tengo ganas de hacer esta película. Estaba demasiado motivado, demasiado cerca de organismos de derechos humanos, y la película la verdad que me hacía un poco de ruido. Esa madre que aparece en la película a mí no me parecía una madre de Plaza de Mayo ni nada. Conozco a las madres y son tipas con mucho ímpetu, con mucha garra. Discutimos mucho, me perdí ahora, no sé a qué iba, a lo del trenzado, ¿no? Sí, creo que era eso. Me perdí. Sí, yo recuerdo cuando discutíamos sobre todo eso, que por ejemplo, me ocurría un poco igual que con La leyenda del tiempo, ¿no? Cuando me decían, es que Makiko no es la japonesa, no representante de las jóvenes japonesas actuales. Digo, no, es que no lo es que Makiko es Makiko, ¿no? Y igual que Israel no era el representante de los gitanos adolescentes actuales. En ese aspecto, el personaje de Juana no es una metáfora de las madres de la Plaza de Mayo, es este personaje Juana que en gran parte igual se parece más a las madres de los revolucionarios rusos de las novelas de Conrad que a las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Y lo mismo ocurre con el resto de los personajes. Intentamos buscar un punto en el cual dejaran de ser metáforas para estar encarnados en personajes concretos, ¿no? Luego sí sabemos que habrá gente que pueda sacar conclusiones y extrapolarlos y convertirlos en estandartes de lugares, ¿no? Pero no son... Es acá donde yo creo que Isaki hace una trampa, ¿no? Porque primero desinscribe, es decir, la misma trampa que hace en La leyenda del tiempo, que uno cree que está frente a un documental y luego se encuentra con un material de ficción. Acá uno piensa que se encuentra con un material de ficción, luego tenemos algunos datos o algunos tópicos que parecieran que inscriben histórica y geográficamente la cosa, y luego nos encontramos con esto que yo llamo fábula, porque es algo como que está como distanciado. Esa madre no es una madre de la Plaza de Mayo, digo. Hay elementos que pareciera que desinscriben la historia. Pero a lo que sí me refería antes, ahora me acordé, es que una de las cosas que a mí me convencieron para hacer la película, y acá los argentinos tendrán conocimiento de esto, es que hay una polémica que desata un filósofo e ideólogo que estuvo muy cerca de una de las guerrillas prehistóricas que hubo en la Argentina, que fue el Ejército Guerrillero del Pueblo en el año 63, que lideraba Massetti. En ese entonces él, Pancho Aricó y otro grupo de personas formaban parte de lo que se podría llamar la logística de este grupo. Uno de los integrantes de ese grupo, de apellido Jouvet, hace unas declaraciones en un corto que se llama La guerrilla que no fue, donde da cuenta de los fusilamientos del Pupi y de Bernardo Roswell. A partir de eso, Oscar del Barco escribe una carta que genera una polémica que se recopila en un libro que se llama Sobre la responsabilidad no matar, que está editado por Editorial Cíclope y la Universidad de Córdoba. En ese libro se recopila buena parte de la polémica que yo creo que genera esta película, donde un montón de militantes y de compañeros y de camaradas hacen a su vez, ponen materialmente su voz en esta polémica, algunos a favor, otros en contra, algunos lo putean a Del Barco, y Del Barco en esta carta lo que hace es un acto de constricción, no es un acto razonado, no es un acto, yo no me atrevería a decir que es un acto que proviene de la responsabilidad, donde creo que se mezclan la responsabilidad y la culpa. Me parece que en Martín pasa algo parecido, en Martín se cruzan
si uno quiere buscarle una inscripción histórica, estos dos personajes, ¿no? Joubert del barco, y de alguna manera Martínez es la fábula reencarnada o la metáfora reencarnada de estos dos personajes. Sí, he interrumpido a Arturo antes, perdón. Perdón. Sí, no, bueno, pero no, ahora me quedé pensando en lo que decía Daniel. Sí, y Raúl es el que tiene la otra posición, el que dice, no, esto no habría que haberlo revelado, esto tendría que haber quedado, es una hija de putés decir esto, porque no le hacemos bien a nadie. Yo creo que eso fue el móvil de Martín y de Raúl, y tratar de desenterrarlo. Él mismo dice, mejor que si alguien lo va a encontrar, mejor que lo encontremos nosotros y lo que no dice, pero lo que piensa es para que nadie sepa lo que realmente pasó. En fin, es como volver a revivir ahora una discusión que tuvimos, fuertísimas discusiones que tuvimos en esos 2 meses que nos pasamos en ese clima tan agobiante y tremendo que fue la selva. Pero a mí me parece muy bien que genere polémica, incluso entre los mismos participantes en la película, porque lo que uno espera es que esto genere polémica en que las personas que la vean, y que esta polémica tenga cierto sentido, que se lleguen a conclusiones, ¿no? Y que sean conclusiones que lleven, por lo menos, lo que pienso yo, a decir, no, todo esto es una locura, todo esto no se puede estar matando gente. Hay una cosa importante, creo, también en Raúl y Martín, ¿no? Que se están peleando por el futuro, ¿no? Están intentando ambos llevar a la siguiente generación a su terreno, ¿no? En el caso de Raúl con unas ideas muy claras, en el caso de Martín con unas ideas no tan claras que van cambiando a medida que pasa la película, ¿no? Ambos deciden finalmente, Raúl desde el principio y Martín al final, ambos deciden implicar a la generación siguiente, ¿no? y pasarles el testimonio. ¿Más preguntas, por favor? Bien, pues sí, ahí hay una. Sí, en el final de la película hay un agradecimiento a Cecilia Rosetto, cuyo ex marido está desaparecido. Yo quería saber en qué grado su historia tuvo que ver también con la gestación de la película. Sí, es importante dejarlo claro para no dar pie a equívocos, ¿no? Con Cecilia estuvimos trabajando mucho tiempo y la considero una gran amiga, pero la película no tiene nada que ver con su historia personal. O sea, no hay ningún personaje basado en Cecilia, ni en su marido desaparecido, ni evidentemente las historias que se cuentan son semejantes a las de su vida. O sea, creo que eso podría crear confusiones que serían desagradables para todos, ¿no? Empezando por la propia Cecilia. Sin embargo, nos parecía muy importante que estuvieran agradecimientos ella, porque pasamos años hablando sobre su historia, sobre la historia de Latinoamérica, sobre todos los temas que aparecen en la película, ¿no? Y es una persona que nos enseñó muchísimo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.